mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, bienvenidos un día más a nuestro canal. Vamos con la segunda parte del análisis de la jornada 12 de la Liga F, una jornada 12 que se abrió en el domingo con ese triunfo de la Sociedad por 3 goles a 1 ante la Lama, una victoria para el equipo de Donostiarra que dominó claramente, que hizo un buen partido y que jugó muy bien ante una Lama que, bueno, encadena 4 derrotas consecutivas en la Liga, un equipo que empezó la temporada un poquito mejor que ahora y que, bueno, pues llega al parón en esta racha tan negativa, no solo por los puntos que lleva, que son 9, que no son pocos, sino porque lleva encajados ya, creo que son 36 goles en lo que llevamos de temporada, que es mucho. Al final son 12 jornadas, 36 goles, son 3 goles por partido, demasiados goles encajados para pelear por mantener la categoría. La Real, por su parte, que ganó ayer y que se marcha al parón en segunda posición. Sí, o sea, por parte de la Lama lo más importante es eso que comentabas, ¿no? Que son 4 derrotas consecutivas después de ese parón anterior que tuvimos. También es cierto que yo creo que iba con un poco los deberes un poco hechos de antes porque esos 9 puntos que tiene a día de hoy es a través pues, de victorias y de empates que fue cosechando con anterioridad, sabiendo pues, que ahora pues, eran partidos contra Atlético de Madrid, Real Madrid, Madrid CFF y Real Sociedad. O sea, equipos de la Sí, parte alta de la tabla que les iban a poner muy, muy, muy complicado el rascar algún punto y así ha sido efectivamente con 4, 8, 13, 16 goles en contra en cuestión de de 4 4 partidos. partidos. Sí, Se solo es dice un pronto y poco solamente, no sé. lo que, claro, hablamos el otro día de que el Dus Logroño compite todos los partidos, aunque no consiga ganarlos, y el Alama no compite muchos partidos, pero ganó los que tenía que ganar, al Depor y al Dus Logroño. Entonces, Sí. un poco esa diatriba de si es mejor competir siempre y no ganar, o dejarte ir los partidos que no tienen mucho que hacer y luego ganar lo que tienes que ganar. Pero bueno, de momento le está funcionando a la Lama A para ver, en cuanto a mantenerse. números, le sale mejor a ellos, a Exacto, la sí. Lama. Eso, El 11 de la Real, sí. con una novedad en ese momento en portería, el debut de Alan Nestensolo, la canterana de la Real que jugó ayer por primera vez en toda la temporada, defensa para Florentino y Naya Aparicio en el centro de la zaga, carriles para Ainhoa Moraza y Emma Ramírez, centro del campo, Paula Fernández, Nareyez Aguirre y con Clara Cainova, y arriba Cecilia Marcos, Claire Laboguez y Lucía Pardo. Novedades, Extensoro, también Naya Aparicio, que vuelve después de unos partidos que estaba ausente, Nereida Aguirre también, Cecilia Marcos, Lucía Pardo, movió bastante el equipo ayer Arturo Ruiz, también un poco el sistema, que juega ayer con 4 atrás, otra vez juega con 5, pero la verdad es que el equipo, pese a que tuvo cambios, que no jugó, por ejemplo, Andrea, no jugó Edna de inicio, funcionó muy bien. Sí, a ver, yo creo que también Arturo es un entrenador muy listo y que tácticamente lee perfectamente los partidos y sabiendo pues que el Alhama no es un equipo tampoco especialmente ofensivo, pues prefirió optar por esa defensa de 4 y un juego más creativo con Nerea y Zaguirre, dar descanso también a otras jugadoras como es el caso que has comentado de Andrea, que de hecho no es, sí estaba en Sí, convocatoria, pero no no llegó a jugó. jugar y Edna, que creo parecía que estaba con alguna molestia y tal, pero definitivamente sí que tuvo minutos, entonces Es no que saltan las dijo en alarmas. rueda de prensa Arturo Ruiz que tenía una lesión crónica en la rodilla. Pero, bueno, afortunadamente parece que. Yo creo que es lo típico que lo van midiendo y van viendo si va Por mal, no sensaciones, forzamos. Si mejora, claro, juega. Entonces van un poco mirando su evolución. sí. Y con lo que estuvo, pues realmente le dio, porque el partido que hizo fue tremendo el ratito que estuvo, con ese penalti marcado y luego también, por supuesto, todo lo que aportó. En el Alama, el equipo funciona en portería con Elena de Toro, defensa con Daniel Correa, Alvin Quintero en el centro de la zaga, carriles para Aitana Zumárraga y Aziz Álvarez, centro del campo, Encarni Jiménez, Ana Velázquez y Gigi un poquito de enganche, izquierda Raquel Pinel, derecha Belén Martínez y como referente ofensiva Mariana Díaz. No hay muchas novedades en cuanto al equipo. Es verdad que sigue entrada ya en el Correa, por ejemplo. La entrada también de Mariana Díaz, que últimamente era suplente, aunque marcó el último partido contra el Madrid. Pero bueno, es verdad que el 11 más o menos está establecido, con alguna que otra novedad, aunque en este partido tampoco era el partido quizá donde más podía mover Jovi García. El partido desde el principio se vio que la Real tenía entre ceja y ceja la victoria. Es verdad que es un partido que da pie a que, bueno, pues salgan pensando, bueno, es un equipo de abajo,
ganaremos fácil, sin hacer mucho, y la Real juega muy serio. El partido de la Real, desde el principio del partido, es un partido muy serio, no se relaja en lo más mínimo, una presión muy buena, recuperan balón muy rápido, con el balón toda la primera parte, un dominio absoluto realmente del conjunto de Donostiarra, y en base a una futbolista que ayer volvió a ser titular y que hizo un partido maravilloso, quitando una pequeña mácula que fue el penalti que falló, que fue Nereida Aguirre, que ayer hizo un partido fantástico, movió el equipo como quiso, recibió por donde le dio la gana, se movió por donde quiso, hizo un partido espectacular Nereida Aguirre, no fue la única, que también estuvo muy bien, por ejemplo, el partido de Cainova, gran temporada la suya, Emma Ramírez también, gol y gran partido, pero desde el principio ha sido que la Real había salido al partido con una intensidad muy buena, creo que exigía el partido, porque si sales un poco más dormida y te intentas gustar de más, puede pasar que no consigas la victoria ante una Lama que, bueno, pues ayer no pudo hacer mucho. El primer gol llegó en el minuto 11 en un córner, el centro desde el lado izquierdo, remata, no me acuerdo qué jugadora es, despeja Elena de Toro, la deja un poco en el área libre y aparece Inma Ramírez para rematar con ese testarazo de hacer el 1-0 en el minuto 11. El partido, la verdad es que la Real, a partir del gol, siguió exactamente igual. Luego llega un penalti que provoca Nereida Aguirre en una caída dentro del área, que en mi opinión es. Sí. Janel Correa se equivoca, es un pisotón un poco estúpido, pero es. Lo lanza Nerea y bueno, lo saca un poco de la órbita, junto a todo penalti que luego hablaremos más adelante, que se encuentran ambos balones cerca y bueno, no marca ahí Nerea, pero la jugada siguiente, balón que recupera en campo rival el conjunto Donostiarra, es Lucía Pardo, balón para Nerea Aguirre y define perfectamente ante Elena de Toro para hacer ese 2-0 y poner a la Real con una ventaja muy grande con la que se llegó al descanso. Es verdad que luego la Real pudo meter algún gol más porque salvó alguna Elena de Toro, también hubo alguna más en ataque, pero bueno, ese dominio clarísimo del 2-0, una Lama que no llegó a tirar por dentro de la primera parte. Sí, o sea, el segundo gol de la Real, el de Nereida Aguirre, se ve perfectamente, representa lo que viene a ser el trabajo de la Real, ¿no? O sea, esa presión alta de Lucía Pardo, pues no sé si fue la salida de balón, no sé si de Elena de Toro o de alguna defensora, pero es que es eso, tal cual. O sea, incluso yendo 1-0 por delante, el conjunto Churi-Urdin no bajó los brazos, no bajó el ritmo y se mantuvo con una presión alta que acababa provocando pues errores forzados y no forzados también de las rivales y sacaba provecho pues, de ese tipo de jugadas. Entonces, 2-0 que les ponía por delante en un partido que realmente estuvieron cómodas, creando, quizás no vieron tanto portería, pero bueno, también exigieron bastante a Elena de Toro, que hizo algunas paradas de mérito, pero es cierto que ante una Real Sociedad que está muy enchufada, que sabe perfectamente a lo que juega, y sobre todo una Nereida Aguirre que, como comentabas, más allá de ese penalti fallado, que raro es en ella, porque Sí, normalmente sí que suele marcarlos, pero en esta vez pues no se dio, pero al final tuvo su premio con ese segundo tanto. totalmente. De hecho, al final, el partido de ayer, bueno, es simplemente anecdótico el tema del penalti. Lo tira mal, porque lo tira fatal y lo saca del estadio, pero bueno, luego con ese gol lo remedia. Y la primera parte, como digo, la Real tuvo en total, fueron 8 tiros, a portería 5, el Alhama 0 a portería, 2 en total, pero 2 tiros que fueron 2 remates de cabeza, porque en el Atlético no generó nada, fue todo balones parados, que ahí sí que pudo hacer algo el conjunto murciano. Hubo un cambio en el descanso para el Alhama, se retiró del campo una bastante poco afortunada Janelle Correa y entró por ella Judith Caravaca, que debutaba esa temporada en la Liga F, ya lo hizo en su momento cuando estuvo el Alhama en la máxima competición, pero en esta jornada no había disputado ningún minuto y salió en el partido y 10 minutos nada más salir del partido marca el gol de la Lama en un remate de cabeza a pase de Astrid Álvarez, el centro muy bueno con la pierna izquierda y el remate de Caravaca que gana muy bien para hacer ese 2-1. En un momento que, bueno, la Real lo tenía muy controlado, en la segunda parte sigue jugando muy bien la Real, pero bueno, ahí llegó ese 2-1 de la Lama que podía complicar el partido un poco más para las Donostiarras en una acción que fue lo único que generó el Lama, un poco de balón parado, porque realmente en estático, como comentaba, no hubo prácticamente ninguna jugada. El balón parado siempre es una opción en partidos como estos en los que no consigues generar algunas ocasiones de peligro, pero la Real se rehizo muy pronto
hizo un triple cambio en el 59, entraron Arola, Edna y Aguirre-Zabala, se marcharon Emma Ramírez, Nereida Aguirre y Cecilio Marcos, y en el minuto 63, nada más soltar el tenor del juego, Edna Imade transformó un penalti por mano de Aitana Zumárraga, convirtiéndose 3-1 que acabó en el marcador. Pero bueno, es que nada más salir Edna ayer demuestra lo que es. Es una futbolista que más allá de que marque, que evidentemente pues está muy bien que marque goles porque es un talento tremendo el que tiene y es algo innato en ella, pero luego también lo que te genera es una jugadora que al espacio es indefendible, que remata muy bien y que luego también ayer, una cosa que durante la temporada hemos visto, quizá no tanto, pero sobre todo ayer lo vimos mucho, centros de muy buena calidad que luego no fueron goles porque fallaron tanto Guridi como Arola, ocasiones muy claras, pero es que las provoca Edna recibiendo un balón en la banda izquierda o en la banda derecha y que se marcha y luego tiene muy buen pie para centrar al área y ponerse ese caramelito que no aprovechó sus compañeras, pero bueno, también esa capacidad que tiene la futbolista española en generar ese tipo de acciones. También ayer la Aguirre Zabala salió del partido y estuvo tremenda. Puso un par de centros también que fueron brutales. Y la Real, la verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho el partido. Todo el partido muy sólido, defensivamente muy bien. Me gustó también mucho el partido de Naya Aparicio, por ejemplo. Y ya digo, un partido muy serio que podía haberse complicado si hubieran salido con otra actitud, pero ayer fueron muy, muy conscientes de la dificultad del partido y estuvieron muy concentrados. No, sí, yo creo que la Real Sociedad, también teniendo en cuenta lo que les ocurrió la temporada pasada, ese bajón que tuvieron en más o menos la segunda mitad de liga, creo que son conscientes de que no pueden bajar la intensidad en ningún momento ni confiarse, porque si no puedes empezar en una mala racha y por eso mismo también están con esa mentalidad de jugar todos los partidos como si fuesen una final, porque ayer es que se vio perfectamente que contra el Alhama, que va 14º en liga, siguieron pues con la misma actitud. Es cierto que el 11 tampoco es el 11 de gala, pero igualmente, o sea, tiene mucho mérito que con un 11 de rotaciones, o sea, de rotaciones y aún así tiene Sí, mucha, mucha calidad, planteas un partido muy serio, como dices, y de muchísima calidad que, bueno, les permite a día de hoy pues estar en segunda posición, o sea que es también un reflejo de cómo están jugando, porque a día de hoy son 8 victorias, 3 empates y una derrota, o sea, sí. es muy, muy serio lo que está planteando el proyecto de la Real Sociedad esta temporada. Completamente. Y el partido, más allá de la victoria de ayer, yo me quedo con esas sensaciones de ver un equipo muy metido y también, por supuesto, las jugadoras que entraron en la segunda parte que aportaron mucho y dar oportunidades a jugadoras que han jugado menos hasta ahora, pero que ayer rindieron a muy buen nivel. El Lama, por su parte, se marcha el parón en 14ª posición con 9 puntos después de 4 derrotas consecutivas y 4 por encima del descenso que marca todavía el Dux Logroño, que tampoco ha conseguido sumar en este parón, pero que tiene un average mucho mejor, porque la Lama de Dios es el peor equipo en cuanto al average, con ese menos 25, 36 goles encajados, que es una grandísima cifra para competir en la máxima categoría. Continuamos con la jornada y pasamos ahora al partido que se disputó una hora después de este y en el que además la Real pues salió beneficiada porque el Atlético de Madrid perdió en su visita al Heliodoro Rodríguez López para jugar contra el Costa de Tenerife, que sumó una victoria importante que le permite al equipo tinerfeño pues asaltar esas posiciones europeas y por fin también acabar con ese maleficio en casa que aún no habían ganado después de un inicio de temporada fuera de casa tremendo, que aún no habían conseguido trasladar a su estadio. Por fin ayer fue el momento que ganaron en casa un Atlético de Madrid que, bueno, no tuvo muchas opciones el día de ayer. Es que podemos decir que hicieron cosas mal, pero es que realmente fue muy superior el Tenerife. Sí, o sea, sí es que el Tenerife lo está demostrando jornada tras jornada, que es un equipo también muy, muy serio. O sea, Eider Maestre, técnicamente, yo creo que es uno de los mejores entrenadores. O sea, tácticamente analiza todo muy, muy bien, plantea los partidos muy bien también. Y bueno, el Heliodoro se les resistía, ya lo hemos comentado varias veces, pero que él decía que más que por no merecerlo era porque no se acababa dando. O sea, y ya por fin ayer sí que se dio la felicidad de las jugadoras que después lo celebraban en el vestuario y sobre el terreno de juego, que estaban muy, muy contentas. Por ejemplo, se veían lágrimas de Carlota Suárez, supongo que también un poco por
por esa incluso impotencia de no saber Sí. exactamente qué estás haciendo mal para que esa victoria no se dé. Pero bueno, ayer precisamente contra uno de los equipos que yo creo que más difíciles se lo podían poner en casa, pero que a la vez tiene también un maleficio en las islas, porque creo que nunca ha sido capaz de ganar en Tenerife. Claro, no, también el tema de que venían cansadas del partido del Claro, sí, Twente del eso. jueves y que físicamente el partido les superó, pero bueno, aquí nada que quitar de mérito al Tenerife porque hizo su partido perfectamente. Luego, evidentemente, el rival pues notó ese cansancio y se notó en grandes momentos del partido, pero bueno, el Tenerife es que ya hemos tenido inicio de temporada, que ha ganado la Real, que es la única derrota que ha tenido la Real hasta ahora en la temporada, que ha empatado el Real Madrid, ha ganado el Atlético de Madrid. Al Barça, siguiente jornada veremos qué pasa. Entonces, bueno, no es para nada sorprendente lo de ayer porque es un equipo que está jugando muy bien y lo que es sorprendente es que este equipo aún no hubiera ganado ningún partido en su estadio. El 11 del equipo tinerfeño en portería con Noelia Ramos, defensa para Patrick Gavira, Elba Vergés y Cinta Rodríguez, carriles para Clau Blanco y Alessandra Zaremba, centro del campo Natalia Ramos, Sandra Castelló y Amani, y arriba en punta Sakina Diki y Paulina Gramaglia. Aquí sí que movió un poco el equipo más Eder Maestre, volvió a la portería Noelia Ramos, Clau Blanco en el costado izquierdo, Gramaglia en punta, Sandra Castelló también en el puesto de centrocampista. Y bueno, la verdad es que los cambios fueron los tres muy acertados. Bueno, no es que estuvieran mal las que estaban anteriormente, pero las que jugaron en esta jornada rindieron muy bien. Sí, o sea, en portería no sorprende demasiado porque sí que suele hacer rotaciones, es en la única posición donde sí que es frecuente ver cambios en cada uno de los partidos. Y bueno, sí, lo que comentabas un poco, creo que precisamente fue Clau Blanco la que repartió la asistencia en el primer gol, después de una jugada muy, muy, muy buena, puso un centro tenso del que, bueno, luego hablaremos un poco más, pero sí, o sea, Aider Maestre que comentaba y también, o sea, hemos solido ver que siempre suele salir más o menos con el mismo 11, pero que aún así confía muchísimo en sus jugadoras, en todas y cada una, de una plantilla que es bastante larga, eso siempre también lo comentamos, y que ayer esas jugadoras, pues que quizás no están siendo del 11 titular, también demostraron pues que pueden rendir muy, muy, muy bien ante un equipo como es el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que ayer fue el equipo que no movió mucho su esquema porque hizo un titular con 10 futbolistas que jugaron ya ante el Twente y solo un cambio, que nos alegramos mucho de ese cambio, que es la vuelta de Andrea Medina después de esa conmoción cerebral ocupando el puesto de Otermin, pero el resto del equipo el mismo que jugó en Países Bajos. En portería Lola Gallardo, defensa para Joris, Laura Leal en el centro de la zaga, Medina Alex en los costados, centro del campo, Gaby García, Julia Bartel y Fiamma Benítez, y arriba Jensen, Luani y Amayur. No se puede decir que saliera con poco disponibles, sino que fue con todo, pero es verdad que ese todo estaba cansado y también por momentos se las veía, en mi opinión, aparte de físicamente que no estuvieron, yo creo que los cambios igual debieron hacerse un poquito antes, sobre todo a nivel ofensivo, porque a nivel defensivo sí que es verdad que cambió dos en el descanso, pero a nivel ofensivo yo creo que el equipo le faltó algo más antes, pero bueno, aún así realmente, como hemos dicho antes, el partido lo mereció el Tenerife. Sí, o sea, es cierto que el Atlético de Madrid, sobre todo en las jornadas que son con doble partido, tanto de Champions como de Mm. Liga, les está costando un poquito. Yo creo porque ahí se nota mucho que les falta rodaje, ¿no? O sea, es la primera temporada bueno, regresan por fin a la Champions después de varias temporadas fuera, y entonces eso les está pasando un poquito de factura. Es cierto que pues con el tiempo deberían ir cogiendo acostumbrándose a ese cansancio, ¿no? Pero también están teniendo un poco de mala suerte en cuanto a lesiones, ¿no? O sea, por ejemplo, comentabas la vuelta de Andrea Medina a ese carril izquierdo, que bueno, nos alegramos mucho efectivamente de que puede estar allí, pero es cierto que no están siendo para nada afortunados en cuanto a lesiones y el cansancio está haciendo mella en un equipo que en cuanto a calidad sí que puede demostrar y puede ganar pues casi a cualquier equipo de la liga, pero
no acompañan, y sobre todo ese contra un Costa de Tenerife que tácticamente planteó muy bien el partido y que como comentabas también, Víctor intentó mover fichas en el descanso para intentar frenar las ofensivas del cuadro tinerfeño. Sí, desde el principio la verdad es que vimos un Atlético de Madrid con el balón, que fue igual un poco más sorprendente, que el Tenerife se dedicó un poco más a contraatacar, pero muy bien el partido tácticamente, porque están muy bien colocadas, siempre a la presión, atentas a las recuperaciones, rápidamente al contraataque, con una Sakina Diki otra vez eléctrica y muy, muy, muy rápida y un gran partido otra vez de la futbolista nacida en Barcelona. Luego también un gran trabajo de Castillo en el centro del campo. En los costados, como siempre, Alexandra Zaremba y Clau Blanco estuvieron espectaculares y rápidamente llegan las ocasiones de peligro. Sandra Castelló remate con la pierna izquierda, gran parón de Lola Gallardo, que estuvo ayer muy bien y que salvó algunos goles a su equipo. Y en el córner posterior, balón que pone Clau Blanco, gran jugada individual de Clau Blanco, el centro buenísimo y Elba Vergés aparece con la cabeza perfecta para marcar ese 1-0 en el partido. Una jugadora que no haya marcado en lo que iba de temporada y que es la undécima futbolista que marca esta temporada para el Tenerife, que es una cifra bastante buena porque realmente habla de que muchas jugadoras aportan a eso y es que hablamos de un equipo que marca muchos goles, que está en números de prácticamente los mejores equipos de la liga en cuanto a marcar goles. Es el primer gol de Elba Vergés y a partir de ahí es verdad que el Tenerife, como ante el Granada, una primera parte de mucho dominio, de mucho control, de no perder ningún balón peligroso. Y desde recuerdo del Atlético de Madrid una ocasión más o menos clara, la mejor del partido para mí, que es una gran acción de Julia Bardel que filtra un balón buenísimo para Mayur, pero corta muy bien Noelia Ramos, que se mueve muy bien y que evita el remate cómodo de la guipuzcoana, en la mejor para mí de todo el partido, de la primera parte por supuesto. La primera parte en la que el Tenerife jugó muy bien, rompió muchas veces con Sakina Diki, que es verdad que le pudo fallar un poco la definición, pero se marchó de Alexia, se marchó también de Lauren, generó muchos problemas como siempre, es una jugadora súper desequilibrante. Luego también Gramaglia tuvo su ocasión en el partido. Amani también recuerdo que tuvo un balón que se le marchó por poco fuera. Y realmente una primera parte del Tenerife de muchísimo control, de muchísimo buen trabajo y a nivel de sensaciones, para mí muy sólido el primer tiempo del Tenerife. Igual no tan brillante como la semana pasada, pero sí muy, muy sólido porque realmente las estadísticas son 7 tiros del Tenerife, 5 de las rojiblancas, a puerta 4-3 para las locales. Sí, o sea, datos que reflejan pues también el buen trabajo realizado por Lola Gallardo, que antes lo comentabas. Es cierto que hizo algunas paradas también de bastante mérito y que mantuvieron al conjunto rojiblanco dentro del partido con vida. Y sí, o sea, una primera parte en las que las tinerfeñas sí que hicieron muy buen tiempo, controlaron el balón, controlaron el partido, pero que claro, yo creo que también podía estar ese run ¿no? En el vestuario de, vale, la semana pasada contra el Granada creo que fue más o menos la misma dinámica, fue la misma Sí. historia de hemos dominado la primera parte, vamos por delante, pero al final seguimos sin ganar en el Heliodoro, pero esta vez la historia nos repitió y bueno, posteriormente sí que se llevaron la victoria. Sí, completamente. Sobre todo ayer lo que vimos de diferente con la semana pasada fue estar más calmada, no perder en ningún momento la concentración y sobre todo la sensación que a mí me dejó es que estaban mucho más seguras, estaban mucho mejor en el campo y los nervios no afectaron para nada. Es verdad que en la segunda parte el Atlético de Madrid tampoco mostró, en mi opinión, esa reacción que pudiera ponerse en aprietos, pero es que también hemos visto que este equipo muchas veces también los puntos que ha perdido en casa son por sus propios nervios, por sus propias precipitaciones, por creerse igual que el partido estaba ganado o al contrario, por ponerse muy nerviosa con un partido controlado. Ayer no, ayer fue un partido que gestionaron muy bien en todo momento. En la segunda parte recuerdo que tuvieron ocasiones bastante claras también, una de Gramaglia, pase de Sakinadiki clarísima. Luego también los cambios funcionaron muy bien porque a nivel físico el equipo no perdió en ningún momento el tono. La entrada también de Claudio Suárez fue tremenda porque en la jugada del segundo gol, que también evidentemente fue fundamental para la victoria, ese segundo gol de Bicho es la jugada buenísima de Claudio Suárez, que le da un pase muy bueno a la madrileña, ex también del Atlético de Madrid, y que marcó ese primer gol de la temporada para ella. Un curso que de momento pues está jugando menos de lo que hubiera querido. Afortunadamente él para ella sí que pudo hacerlo y pudo marcar
ese gol, que ya yo creo que acabó de sentenciar el partido, porque el Atlético de Madrid, es verdad que en la segunda parte recuerdo algún tiro de Jensen, alguna acción también, poco de Luani, porque realmente ayer, como también contra el Twente, la vimos muy poco participativa, yo creo que está acusando el cansancio de lo que lleva de El temporada, cansancio. que lo juega todo, que es muchas veces la única arma ofensiva o la más utilizada, que también, pues, aunque sea un físico privilegiado el suyo, lo nota un poco a nivel físico y ayer yo creo que se la vio, además con el buen trabajo defensivo del Tenerife, muy poco participativa y sobre todo muy poco desequilibrante. Sí, o sea, y es una jugadora que con la electricidad que aporta el Atlético de Madrid, ese desborde, samba que decimos muchas veces, es fundamental dentro del ataque de las rojiblancas, ¿no? Ahora con el parón de selecciones se le viene también un viaje largo, Sí, más cansancio, más minutos de vuelo, minutos supongamos que jugará también, porque también es importante dentro de la selección canariña. Entonces, si es, quizás en algún momento tenga que frenar un poco, quizás en Navidades, no sabemos, pero es una jugadora que poco a poco está brillando menos, igualmente está siendo diferencial porque la calidad es algo que no puede perder, pero sí, ayer la vimos poquito y contra el Twente también poquito y es una sí. jugadora pues que necesita bastante el conjunto de Víctor Martín, sobre todo con esa baja de Gio, que también es una de las jugadoras que más aportan ese descaro y esa velocidad en ataque. Y también la que vimos ayer poco acertada fue Fiyama, otra jugadora que está jugando mucho, que es muy importante, que también siendo de las mejores de la temporada, pero que ayer tampoco tuvo su mejor día y el equipo lo notó también porque le faltó algo más de fluidez. La que sí que apareció un poco más fue, como hemos comentado antes, Julia Bartel, pero no fue suficiente para que sumaran ese puntito. Y es verdad que al final marcaron un gol, obra de Gaby García, una acción muy buena de la venezolana después de la jugada de Diamayur, el pase desde el Aguijarro, y muy bien también la futbolista ex del Deportivo y de la Real Sociedad para hacer ese 2-1 de marcador, que, bueno, al final tampoco es demasiado significativo, pero no sabemos si de cara a un posible average o particular o general puede ser este gol importante, que al final pues no es lo mismo perder de 2 goles que perder de un gol. También de cara a posibles empates, pues desde luego la distancia en el marcador es menor y que bueno, victoria para el Tenerife, que fue, como decía, mucho mejor que sus rivales. Y en el Atlético de Madrid, pues salvar a alguien, Lola Gallardo, que paró varias ocasiones muy claras, manos a manos también muy, muy claros, pero la estadística también en la segunda parte es verdad que tiró muchas veces al Atlético de Madrid, pero a mí en ningún momento me pareció que pudieran empatarlo porque estaba muy cómodo el Tenerife y el Atlético de Madrid estaba un poco como, bueno, estamos a un gol, con un gol, cuando goles ya con 2 goles de desventaja, pero en mis sensaciones es que en ningún momento estuvieron cerca de empatar, ni con, bueno, evidentemente con 2-0 ni con 1-0, y que el partido de ayer físicamente se notó que estaban cansadas, que el nivel que ponía el Tenerife les superó, porque también es un equipo que presiona mucho, que juega muy intenso, que recupera muy arriba, que también tiene laterales muy profundas, centrales muy adelantadas y que al final pues ahogó mucho el juego del Atlético de Madrid que no estuvo cómodo en ningún momento. No, o sea, con el 2-0 sí que parece que metieron una marchita más y que podían entrar bastante más en el partido, pero el gol que les acercaba un poco en el marcador llegó muy, muy tarde, en el minuto 97, o sea, creo que fue No, no, literalmente fue la pitar última después, jugada sí. del partido. Sí, sí, sí. Entonces ya por mucho que insistiesen, era imposible. O sea, si hubiese llegado un poco antes, pues incluso 5 minutos antes ya te metes en el partido y el Atleti también sabemos que es un equipo de lucharlos hasta el último minuto, lo demostraron también Sí, con el no, Hacken, por y ejemplo, ¿no? también el Tenerife igual pues nota la presión de tener el resultado ya un poquito Sí, más en contra, los nervios de no haber ganado nunca en casa todavía, podía de haber ver otra pesado vez que se te diferente. puede ir el partido, Sí, 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 podía pero haber no, jugado con llegó, eso. llegó muy tarde. Sí, Pero al llegó muy final, tarde y al bueno, final nada. no pudo conseguir el punto y victoria para el Tenerife, merecida primera de la temporada para ellas, que ascienden de momento hasta la quinta posición con 23 puntos, uno menos que la rojiblanca, que se quedan en cuarto lugar con 24 puntos y fuera de la Champions, que marca de momento el Real Madrid con la Real Sociedad con 27 puntos. Es decir, que se quedan en este momento a un partido de la Champions las colchoneras que llegaron a esta jornada como segundas y se van al parón como cuartas. Y quien sí que entrará esta semana en Champions es el Real Madrid, que ganó al Eibar por 3 goles a 0, con una protagonista muy clara
que fue Caroline Weir. Es verdad que el partido para el Real Madrid fue, dentro de los guiones, el mejor, el más favorable para ellas, porque fue un partido que jugaron con muchas rotaciones, pero que afortunadamente para ellas marcaron 2 goles pronto, tanto en la primera parte como en la segunda, y a partir de eso, pues evidentemente el partido fue mucho más cómodo ante un Eibar que no dio tampoco una mala imagen, compitió hasta donde pudo, pero no pudo hacer frente al Real Madrid, que ganó 3-0 y que se pone en tercer lugar antes del parón. Sí, una de las cosas que comentábamos en la previa era que el Madrid no marcase pronto, porque si se mantenía el 0-0 en el marcador bastantes minutos, sí que le daba a lo mejor alas al Eibar para confiarse, para aprovechar alguna contra y marcar su gol, pero es que en el minuto 2 ya estaba Caroline Weir celebrando los 100 partidos con el Real Madrid, con el primero de sus 2 goles en su cuenta particular, ¿no? Bueno, demostrando otra vez más que es una figura importantísima y que incluso no necesita descanso. Bueno, todas necesitan descanso, pero bueno, dentro de lo que cabe fue una de las piezas que no rotó Pau Quesada en un sistema que sí que vimos con muchas novedades. Pues sí, es que vimos un 11 que hubo hasta 7 futbolistas que no jugaron ni ante el Barça ni tampoco contra el Arsenal esta semana pasada, con varios cambios muy claros en el 11. En portería, Misa Rodríguez repetía, como hasta ahora. Defensa para Rocío Gálvez y Bel Anderson en el centro de la zaga. Carriles para Holmgar en la izquierda, derecha para Sei García, que vuelve a ser titular después de unas cuantas semanas sin poder serlo. Centro del campo, con Silvia Cristóbal, Hannah Benison y la que sí que repite es Caroline Weir. Y arriba sí que más o menos mantuvo la base del equipo con Naomi Feller y Atenea, que jugaron ya ante el Barça una de las dos, y Atenea también jugó ante el Arsenal. Y en punta, Isabel de Santiago, con la baja de última hora del Barredondo por indisposición, aunque sí que está con la selección española, y no pudo estar en el día de ayer, obligando evidentemente a jugar ahí a Iris Sadley a la espera de que se una al equipo Brun, que parece que será después del parón, pero de momento no está disponible, con lo cual tuvo otra vez a la canterana a jugar titular en un 11, como vemos, con 7 cambios respecto a las últimas semanas, y sobre todo ante un equipo que, bueno, es que hablamos de un Eibar que, como el partido se pusiera pesado y no encontraba soluciones, igual demasiados cambios. Sí, o sea, era un 11, la verdad es que valiente por parte de Pau Quesada, ¿no? Que con 7 cambios parecían quizá demasiados, pero igualmente, o sea, el partido del Real Madrid también fue muy serio. Lo comentamos muchísimas veces, ¿no? Que tienen una plantilla bastante amplia, con muchísima calidad. O sea, que una de tus rotaciones sea Atenea, que ayer aprovechó los minutos espectacularmente. O sea, por la banda derecha, bueno, por el costado derecho estuvo eléctrica, con muchísimo desborde, muchísimo regate. Es que estás hablando de un 11 que, vale, sí, tienes muchas rotaciones, pero que al final es de garantías. O sea, también yo creo que Pau Quesada estaba pensando un poco pues, en que no pasase lo que sí le ha pasado al Atlético de Madrid, que ese cansancio te Sí. pudiese pasar factura, ¿no? Y por eso también optó pues, por darle minutos y darle confianza a jugadoras pues, que no están teniendo tantos minutos, pero que sí que cuentan con No, ese bueno, es que respaldo del entrenador. realmente están jugando todas bastante. Silva Cristóbal ha jugado momentos importantes con Sí. el equipo. Isabel Santiago también ha jugado sus partidos. Benison también. Berandes, Rocío Gálvez también. No igual en los partidos más importantes, pero siempre que hay un partido menos trascendente, siempre están jugando minutos. Y eso también hay que dárselo a Pau Quesada, que está confiando mucho en jugadoras menos habituales, con el objetivo de que los partidos importantes lleguen a futbolistas de más calidad en la mejor condición posible. El 11 de Eibar, con portería para uno tras Talaga, defensa con 5 defensas con 3 centrales, Animata Belén, Masegur y Carla Andrés. Camino y García Fácil en los costados, centro del campo, Arena Tonaga, Amaya Iribarren y Sara Martín y Emma Moreno un poco en los costados, y en punta como referencia Carmen Álvarez, un once titular del Eibar, el que como novedad entra Dani Mata Belén por Echezarreta, que luego salió con un vendaje, entiendo que igual físicamente no estaba al 100%. También destacar en el centro del campo la vuelta al 11 de Arena Altonaga, que últimamente era suplente o no jugaba. Y bueno, también la confianza por Carmen Álvarez, que es un partido que igual yo creo que hubiera sido más propicio para Opa Clemen, para correr más, pero optó por Carmen Álvarez, que es un desgaste tremendo.
sin suerte, pero no se le puede decir que no lo intentara en ningún momento la salmantina. Claro, sí, o sea, al final contra el Real Madrid es muy complicado cómo plantear el factor ofensivo, ¿no? O sea, los equipos suelen centrarse sobre todo en no recibir esos goles y después pues en la delantera sí que buscas pues contar con alguna jugadora que en el caso de Carmen Álvarez ayer hizo un trabajo muy muy bueno pero en algunas ocasiones un poco sola, ¿no? Pero es que es la dinámica, ¿no? Es la tónica que se suele ver cuando equipos que no tienen tampoco mucha pólvora arriba saben que los partidos contra el Real Madrid pasan por intentar no recibir goles, ¿no? Y bueno, o sea, el planteamiento yo creo que fue un poco el de siempre, o sea, por Sí, lo esa que pasa parte es no que cambia demasiado. no te pudo salir muy exitoso cuando en el minuto 1,5 ya te marca el 1-0 el Real Madrid, en una acción buenísima de Ya, es Atenea, que individual, ese slalom habitual que se marchó de tres futbolistas, y luego el balón le llegó a Caroline Weir en una posición un poco dudosa. Yo me inclino más que está adelantada, pero es verdad que, bueno, no es clara la imagen. En mi opinión, ya digo que me parece fuera de juego. Pero bueno, al final entiendo que después de revisiones y revisiones, pues si se determina eso, será por razones de peso. Luego, evidentemente, iremos también a otro partido que, bueno, no estuvo sí. igual mejor el arbitraje, pero en esta jugada para mí es fuera de juego. Aún así, pues se da el gol, lo marca Caroline Weir con una definición luego fantástica, con ese toque y esa definición con la pierna derecha, y a partir de ahí, evidentemente, pues un partido ante el Eibar 1-0 en minuto 2 cambia muchísimo el panorama. El Real Madrid es verdad que dominó el partido, que tuvo una llegada más. Atenea sobre todo entró muy participativa en el partido. También algo de Feller. Pero es verdad que, por ejemplo, Iris entró poco en juego. Centro del campo tampoco, salvo Weir, no entraron tanto en juego Benison o Silva Cristóbal. No estuvieron mal, pero evidentemente pues faltaba algo más. Y en el Eibar destacaba una futbolista que ayer, bueno, pues tenía ganas de hacerlo muy bien ante su ex equipo, ante el Real Madrid, en el que él ya estuvo anteriormente, que es Sara Martín, que realmente estuvo muy bien. Es verdad que le faltó pues quizá ese gol, ese pase de gol, pero no podemos achacarle nada por su partido porque realmente estuvo tremenda. Corrió, peleó, regateó, desbordó, desequilibró, hizo un partido muy bueno. La futbolista madrileña le faltó, como digo, pues que sus compañeros pudieran aprovechar sus regalos para marcar, porque sí que dio algún pase muy bueno a Cami Álvarez o también luego algún balón al otro costado. Y es verdad que el Real Madrid dominó, pero la primera parte tampoco es una primera parte excesivamente cómoda. Sí con control, pero al final un 1-0 que tampoco vimos un AT que se exhibió. Sí que hubo alguna acción que pudo salir defensivamente bien el equipo, que salvó, pero en cuanto a tiros, tuvo en total 6 tiros del Real Madrid, 4 del Eibar, a portería 2 las blancas, 1 las armeras, pero primera parte, como digo, 1-0, Real Madrid mejor, pero tampoco muy superior y sobre todo un 1-0 que tampoco se podían despistar en la segunda parte. No, no, y un aviso claro fue sobre todo en la recta final de esos primeros 45 minutos, diferentes avisos que no fueron muy peligrosos por parte de Eibar, pero que sí que dejaban entrever pues, que con un marcador que todavía no reflejaba una distancia demasiado amplia, el partido estaba bastante abierto y ellas también pues, tenían sus opciones e iban a intentar pues, igualar el marcador, cosa que finalmente no se pudo dar porque la segunda parte arrancó exactamente igual que la primera, con un tanto magnífico de Caroline Weir en los minutos iniciales, pero bueno, antes del descanso, con el 1-0, el Eibar lo buscó y tuvo sus opciones también. Hizo un cambio en el descanso Pau Quesada, se marchó Feller, entró Iván Navarro en el lado derecho del ataque y como decimos se marchó entró Eva Navarro, asistió a Guiar en un golpeo fantástico de la escocesa, que es su clásico golpeo, con la pierna izquierda al palo largo, pero bueno, no por ello hay que dejar de destacarlo porque es una maravilla su golpeo, es un golazo Es un fantástico golazo. de Guiar. Y que, bueno, pues este segundo gol, también en el minuto 2 de la segunda parte, si el partido estaba poco abierto con el 1-0, ya con ese 2-0, el momento que llega lo acaba de sentenciar completamente y sobre todo le permite tranquilizar al equipo blanco de poder seguir rotando y sobre todo de no tener que bueno, ponerse nerviosas en busca de marcar más goles porque con ese 2-0 sí que estuvo el partido más controlado
Y luego es verdad que el Eibar pues, no lo dejó de intentar en todo momento. Carmen Álvarez peleó y peleó con Rocío, con Bella Anderson. No hubo fortuna. Sei García en la segunda parte creció mucho más que en la primera. También hubo tramo que jugó en la banda izquierda después del cambio de Holman, que entró por ella Paco Comendador, se puso en la banda izquierda Sei García y ahí creo que destacó quizá más. También tuvo un susto porque se hizo daño en el hombro, en la clavícula, luego afortunadamente pudo continuar. Y bueno, tenemos minutos para Irune Dorado y para Angeldal, que lo hicieron sobre todo en el caso de Irune bien, buenos minutos de la canterana de nuevo. Y es verdad que, bueno, como destaca algo más al final del partido, la entrada de Linda Caicedo, que no marcó ayer, pero ocasiones tuvo para ello, porque recuerdo que hubo un par de manos a manos que definió mal, también dio un pase de mucha calidad que no acabó siendo el gol, pero bueno, realmente su entrada al partido, que tampoco era, digamos, obligada, porque estaba el partido controlado con ese 2-0, salió al partido, metió más con más intensidad, esas conducciones tan rápidas que tiene la colombiana, que hizo que el partido se le fuera más al Real Madrid para conseguir más goles. Y el último lo acabó marcando Rocío Gálvez en un córner, balón que le queda a la jugadora cordobesa, que volvió a marcar una jornada más, aprovechando sus minutos en esta liga, que está jugando bastante y también marcando. Es una jugadora que balón parado sabemos que es una futbolista que tiene ese talento ofensivo, y él otra vez lo volvió a exhibir con el 3-0 que definió el resultado final. Sí, o sea, un 3-0 que es cierto que Unat intervino muy bien realizando una primera parada, pero que el rechace le acaba Sí, cayendo un Rocío que está muy, muy atenta y acaba mandando el balón al fondo de la red. Y la cara de Unate yo creo que también lo definía todo un poco, ¿no? De yo ya no puedo hacer más. O sea, hizo una excelente parada en ese primer lanzamiento, pero ahí ya estaba completamente sola Rocío para poner el 3-0 definitivo, que bueno, o sea, también pues da muestra de que las defensoras del Real Madrid tienen bastante potencial a nivel ofensivo también. Entonces, sí, importante para una jugadora que, como dices, sí que está teniendo minutos. Yo creo que es una tónica general del Real Madrid, que todas están teniendo bastantes minutos. Es cierto que hay diferencia entre las titulares y las suplentes, pero que están contando con esa confianza de Pau Quesada, que es fundamental para una temporada que entiendo pues que querrán que se alargue todo lo sí. posible, tanto en competición doméstica como a nivel europeo y en Copa de la Reina. Esa plantilla larga que la vemos siempre del Real Madrid y que poco a poco estamos viendo como da oportunidades a jugadoras en todos los partidos. Y ayer, pues titulares para Isabel Santiago, también titular en este partido Benison, también Silvia Cristóbal. Y bueno, pues al final, pues salieron las habituales, salió Ángel Linda Caicedo, Eva Navarro, pero aún así, pues también, como decimos, hubo minutos para Paco Vendador o para Irune Dorado, que también está jugando esta temporada poco a poco cada vez más. Bueno, por terminar un poquito más, esa jugada, el pase de Linda Caicedo de Eva Navarro que tira arriba, se equivocó en ese remate, pero la segunda parte sí que fue mucho mejor para el Real Madrid. En total fueron 12 tiros por dos de las armeras a portería, 6 de las blancas, 0 de Eibar. Y con esta derrota, pues se mantiene esa decimosegunda posición con 10 puntos, uno más que la Lama. Tampoco se puede relajar el equipo de Goicoechea. Y el Real Madrid, como decimos anteriormente, se pone en terceras con 26 puntos, uno menos que la Real y dos más que el Atlético de Madrid y tres más que el Tenerife, que es el equipo que de momento está en quinta posición. Así que triunfo para el Real Madrid, que sigue con esta buena racha, al menos en casa, que hace tiempo que no cae en casa. Sí que lo ha hecho fuera de casa, pero no de momento en su estadio, y que continúa con esa buena dinámica. Y vamos ahora al último partido de la jornada, a ese Levante 0, Barça 4. Un partido que el Barça se encontró un Levante que compitió, que trató de darle batalla, que aguantó hasta donde pudo, pero bueno, al final el Barça se impuso como ya sabíamos, aunque jugaran con rotaciones a un equipo muy superior, y un marcador final que acabó en 4 goles, pudieron ser alguno más también, y también sobre todo con alguna polémica arbitral, sobre todo un gol anulado que, bueno, realmente creo que es un error garrafal de la colegiada, que aún no me explico por qué lo anuló, pero bueno, al final para el Barça un partido que podía ser complicado porque el Levante es un equipo que ayer dio batalla, pero bueno, aún así el partido para el Barça sacado adelante, que es lo que tenía que hacer, y el Levante, pues dentro de lo que cabe, no jugó mal, pero evidentemente el Barça está en otro nivel para ellas. Sí, o sea, el Levante pues, era una derrota que yo creo que contaban con ella, ¿no? O sea,
contra el Barça tal y como vienen a día de hoy, era algo pues que obviamente no te das por vencida, pero se veía venir un poco, ¿no? Y que yo creo que dos lecturas positivas pueden sacar el conjunto granota, que son los 6.222 aficionados que hubo en el Ciudad de Valencia, o sea, una asistencia muy, muy, muy positiva, y también el regreso de Gemas Oliveres Sí. al terreno de juego, ¿no? Después de, creo que fue una lesión en enero que la mantuvo fuera de los terrenos de juego hasta ayer mismo. Entonces, pues bueno, sea una jugadora pues, que puede aportar también bastante en el centro del campo, que veremos a ver también los minutos que puede ir teniendo, pues poco a poco, obviamente. Ayer salió bastante tarde, lógicamente, porque no puede entrar de golpe, pero sí, o sea, en líneas generales un partido que el Barça dominó con un 11 que ahora lo detallaremos un poco más, Sí. pero con rotaciones, la verdad. En el Levante también hubo rotaciones, sobre todo en portería, porque no jugó Coronado y jugó la canterana de 17 años, Ana Álvarez, que ya la conocemos un poco de este Mundial Sub-17, pero desde luego, bueno, pues jugar titular contra el Barça es un debut. Y en el Ciudad de Valencia también, pues bueno, no es de luego el mejor escenario Sí, posible pero para el no debut. le, No lo hizo mal, ¿eh? No lo hizo no mal. le tembló el pulso, ¿eh? No, 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 no. no. La primera jugada que tuvo la paró, creo que fue a Sí. Payor, o sea que con mucha seguridad y mucha confianza la portera. Y nos dice por aquí Frank que no jugó Coronado, según ha comentado el periodista Ismael Algarra, que tendremos aquí en el canal dentro de poco, vamos a intentar traerle. Dice que no jugó por el protocolo de conmoción por un golpe. Muchas gracias por la información, Frank. Evidentemente, pues con pasó con Medina, en esos casos se impone cualquier criterio médico a cualquier otra cosa, así que no se puede decir nada más. Defensa, aquí marca de 4 la Liga F, demasiado optimista. Fue realmente una defensa de 4, de 5, incluso de 6 en momentos, con dos centrales o tres centrales claras, que eran Tere Mérida, Leguilí y Gabaldón. En un costado, Sinta Cabezas, en el otro, Alma Velasco. Alarilla, el segundo lateral en el lado derecho. Centro del campo, Eva Alonso, Dolores Silva y Carol Marín. Y luego en punta, Erika González como la única referencia ofensiva del Levante. Evidentemente el plan estaba clarísimo. Defender juntitas, en un bloque bajo, bajo, medio, sólido. Y a ver si el Barça podía cometer algún error y a la contra aprovecharlo con Erika, que bueno, tuvo su ocasión. Pero bueno, evidentemente con este plan el objetivo del Levante era recibir los mejores goles posibles. Sí, a ver, con el Barça yo creo que todos los equipos plantean una defensa bastante más junta, con las líneas bastante más unidas unas a otras para intentar cerrar sobre todo el interior, que no generen por ahí. Y bueno, o sea, el Levante parece que al principio le salió un pelín bien, o sea, parecía que iban intentando contrarrestar ese ataque, esa ofensiva del Barça, que igualmente salía pues con jugadoras de muchísima calidad, pero eso, o sea, el planteamiento parecía un poco que Erika cogiese balones e intentase inventar, Mm. que casi le sale bien. Hubo un balón que Sí. recuerdo que dio en el larguero, que no sé si podía haber sido el 1-1 o el No, era 1-2, era el pero 2-1. He metido el Barça el 2-0. pues, o sea, que las hubiese metido un pelín más en el, Sí. en el partido, igualmente era complicado, pero o sea, el planteamiento era quizás intentar imitar un poco lo que hizo el Granada en el Johan, ¿no? De mantener las líneas juntas y intentar frenar un ataque del Barça, que ya sabemos Sí. que es muy, muy, muy complicado. El 11 del Barça, que tuvo que rotar obviamente, porque bueno, era obligado. Después de las jornadas ante el Real Madrid y contra el Chelsea hubo que mover algo en el banquillo. En portería, Gemma Font, defensa para Torrejón, Irene Paredes en el centro de la zaga, carriles para Aisa en el lado derecho, de izquierdo para Ona Valle, centro del campo, Serra Jordi, Sertelef y Kika Nazaret, y arriba Pina por la izquierda, derecha Vicky López y en punta Eva Payor. Es verdad que rotó, pero a ver, Paredes, Onavalle, la propia Vicky López, Pina, Payor, rotó, pero bueno, con un 11 de muchas garantías del Barça, que al final, pues es que lo que decimos de principio de temporada, tienen plantilla corta, no pueden cambiar en cada partido entre jugadoras. Y ayer, es verdad que podía haber salido, por ejemplo, con Fenger de inicio, podía haber salido con Carla Juliá, pero bueno, optó por meter jugadoras habituales, que luego sí que en la segunda parte dio descanso, pero salió con un 11 dentro de las circunstancias y que jugadoras como Alexia, Aitana,
la propia Mapi León o Graham no fueron titulares, un once bastante titular del Barça. Sí, o sea, es que con una plantilla tan corta, las únicas opciones que quedaban eran pues, salir ya con canteranas del filial, ¿no? Entonces, no sé ahora mismo, no tengo el dato, pero acabo de pensarlo en el hecho de que hace cuánto tiempo que no vemos a APA, a Alexia, Aitana y Patri en ese centro del campo, ninguna de ellas, Bueno, pues desde que se porque lesionó Patri, yo creo que el día de la Roma sí que jugaron las tres juntas. no, pero que no jugase ni una de ellas A de ninguna de las... titulares. Claro, ninguna de las tres, a lo mejor es hace poco, no lo sé, pero sí que resulta llamativo en un Barça en el que Sí. estamos muy acostumbrados, yo creo que a verlas a las tres, pues por lesión ahora últimamente a Patri no, pero que suelen ser las tres que dominan en ese centro del campo y es llamativo que no estuviesen ayer ninguna de las dos disponibles, tampoco como titulares, pero es que por lo demás el Barça, incluso con rotaciones, también es un poco lo del Real Madrid, ¿no? Que tienen jugadores de muchísima calidad bueno, hicieron magia también ante el Sí. Levante, ¿no? Pues mira, fue hace poco, ¿eh? No fue hace tanto como pensábamos. Fue en el Barça-Granada, 2-0. Jugó en el centro del campo Laia Aleixandri, Sertelec y Serra Jordi. No jugaron ni Alexia, ni Pues mira, Aitana, no hace ni tanto, Patri. Sí, es verdad que no hace tanto, evidentemente no. con la baja de Patri, pues ha tenido que moverlo de esta manera Pere Romeu, pero no hace tanto que no jugaron las tres juntas. Dicho esto, leemos por aquí lo que comenta Fran del partido y comenzamos a hablar un poquito del el encuentro. Decía por aquí Frank que le ha sorprendido enterarse de que Alma Velasco es argentina y que ha sido convocada con Argentina. No tenía información, la verdad, lo acabo de comprobar ahora que lo has comentado, pero no tenía ni idea. Pues bueno, va a jugar, ¿eh? Porque de luego sí que se le ve más de buena futbolista, pero vamos a ver si le da para hacerse un hueco en Argentina. El tema de Planti lo comentamos luego después. Dice también Fran que hay un detalle que no es menor sobre los corners del Barça, que ayer sacó solo 6 corners, que habla bien de la defensa del Levante. Sí, a ver, evidentemente el partido del Levante de ayer, dentro de lo que es el Levante ahora mismo, que si ya sigue la actualidad del Levante, sabe perfectamente cómo es. En este momento el peor equipo de primera división, sin lugar a dudas. Dentro de lo que cabe, ayer no compitió mal. Evidentemente el Barça es otro nivel. La temporada pasada le sacó una victoria con un equipo mucho mejor que este. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, el Levante ayer defendió, dio batalla, generó alguna ocasión también de peligro en la segunda parte y sobre todo no se dejó arrasar, que sobre todo en el día de ayer, después de cómo está el equipo, en el escenario que se juega ese partido, lo que no quería el Levante era ser arrasado. Y al menos lo evitó. Fue un resultado Sí. contundente, pero no fue tampoco una goleada muy, muy dura. Y entonces, pues bueno, al menos en ese lado puede sacar positivo. Pero evidentemente el Barça fue superior en todo momento. Le costó un poquito quizá marcar el primer gol, porque al principio no estuvieron del todo cómodas. Y hasta el minuto 14 nos llegó el primer gol de Eva Payor, una acción muy buena de Kika Nazaret, que da un pase buenísimo a la polaca. Y la definición de Payor tremenda para marcar ese 0-1. Anteriormente tuvo alguna jugada más el Barça. Recuerdo un tiro de Pina que salva bien a Ana Álvarez. Y un Barça que es verdad que le costó, porque al final un bloque cerrado, como hablamos siempre, es complicadísimo ante el equipo que sea. Y el Levante no solo el que estuvo a nivel defensivo bien en bloque bajo, sino que metió piernas, corrió, presionó, se multiplicó las ayudas y eso evidentemente complicó aún más al Barça, porque no era jugar contra un bloque cerrado, sino que era contra un bloque cerrado que encima se movía muy bien. Y bueno, realmente el Barça no estuvo mal, pero le costó. Sí que recuerdo un pase más, por ejemplo, de Kika Nazaret al revés, que le da el pase Payor, Kika remata y no acierta en la definición. También la María Claudia Pina, ese penalti que tira directamente fuera de Valencia después de esa acción de Sertelef en el área, que para mí es un penalti claro, porque Alma Velasco golpea a la jugadora suiza, la típica acción de bueno, no plancha porque es por encima, pero similar, el golpeo por debajo de una jugadora a la otra y lo tira Pina, lo saca del estadio y luego, pues es verdad que el Barça tuvo también tramos en la primera parte de no desesperación, pero sí un poco de frustración de ver que el rival no les deja espacio, que no están del todo cómodas. Setterleif sí que tuvo quizá un momento bueno en el partido de ayer, pero no estuvo tan bien, por ejemplo, Vicky López, que había estado anteriormente mejor. Pina tampoco estuvo del todo acertada.
Y bueno, luego el Barça defensivamente estuvo bien. Irene Paredes muy bien, Aisa muy bien colocada en todo momento. Y el Levante sí que intentó alguna jugada con Erika como referencia. Y también alguna subida de cabezas, que fue la que más energía le puso al partido de ayer. Pero evidentemente ayer hacerle daño al Barça a nivel defensivo para el Levante era complicadísimo, porque era jugar prácticamente en una contra cuatro. Y eso es muy difícil. Sí, o sea, lo que comentabas, jugadoras que normalmente sí que tienen muchísimo regate, muchísima pegada, como pueden ser Vicky o Pina, ayer pues tenían un reto muy grande que era enfrentarse a un muro. O sea, si se iban de una jugadora, acababa apareciendo otra jugadora del Levante, entonces eso complicaba mucho. Se necesitaban pases pues del estilo que hizo Kika en esa, para asistir a Payor en ese primer gol, ¿no? Una cucharita, ¿no? Así, Mm. con un término No, poco no, técnico quizás, te pero que entiendo. realmente es así, un balón bombeado que cazó Payor a la perfección y después definió muy bien, que se juntó pues la magia de la portuguesa y después la definición de killer de la polaca, que era un poco la clave para poder superar ese muro, ¿no? Porque a raíz de regates quizás se complicaba un poco más y después en cuanto a lo que comentabas, defensivamente tampoco estuvo el Barça especialmente exigido. Recuerdo creo que también algún balón hacia Cintia Cabezas que es que corrió pero estaba absolutamente sola, o sea, era imposible montar una contra ahí porque el resto de sus compañeras no estaba ni Erika, creo, en ese momento acompañándola, entonces era muy complicado poder llegar a la portería en esta ocasión defendida por Sí. Gemma Font. Sí, a ver, evidentemente es un partido que sabes que ofensivamente vas a poder hacer muy poco, porque el Barça no te va a dejar prácticamente pasar de medio campo, pero aún así, pues bueno, el Levante compitió al menos dentro de lo que cabe, ¿no? De esas limitaciones que tiene toda la temporada, de que no tiene jugadoras como tenía con Chacón al espacio, no podía hacer lo que hizo el año pasado en el Johan Cruyff y el Barça, pues aunque tampoco tuvo su mejor día en cuanto a circulación de balón, pues sacó el partido adelante con muy buen trabajo. La primera parte acabó con total del Barça 16 tiros a portería 4, el Levante 0 en ambos aspectos, pero aguantando lo que pudo. Y en la segunda parte el partido se decantó un poco más porque el Levante, bueno, no es que fallara, pero no mantuvo ese nivel de intensidad tan alto en la primera parte y ya en la primera jugada casi del segundo tiempo llega ese segundo gol del Barça, la acción de Pina, el pase para Kika Nazaret, que marca a placer ese 0-2 y decía que no mantiene ese nivel de intensidad tan alto porque el pase es muy bueno, pero llega sola. Kika Nazaret nadie la puede seguir y remata a placer delante de Ana Álvarez para hacer ese 0-2 que, bueno, evidentemente pues ya sentencia el partido, porque el partido de ahí el Levante que lo intenta, porque no se puede decir que se rindieran, pero ya no hay muchas más opciones de conseguirlo. Y ese 0-2, el partido lo sentencia completamente. Había hecho el cambio del Barça en el decano, se marchó Serra Jordi, entró la de Alessandri. Serra Jordi, en principio no hay ningún problema, porque es verdad que se marchó con dolor en el tobillo, pero parece que ha entrenado sin problemas con España, así que afortunadamente no hay que preocuparnos por ello. Y bueno, ese 0-2 de Kika Nazaret, pues sentencia el partido completamente ya para el Barça. Luego está ese larguero de Erika, una acción muy buena individual de la asturiana, que lo hace todo perfecto y el golpeo final se estrella en el larguero. Erika igual sabe mejor Frank que yo, pero esa temporada lleva varios largueros. Es verdad que el Levante genera muy poco en ataque, pero Erika le recuerdo en cada partido varios largueros, bueno, no varios en cada partido, pero en lo que va de temporada igual ha habido 4 o 5 fácil. Ayer 4 o uno, 5, sí. ante la Lama tuvo otro, ante la Real creo que también tuvo otro. A ver, también es parte del juego, es decir, no todo va a ser goles, pero dentro de que el Levante genera poco, si lo que genera encima tiene la mala fortuna de que va contra el palo, pues no pueden sumar puntos. Y al final, pues bueno, esa ocasión es la mejor del partido para el Levante. El Barça luego también hace más cambios. Entraron Onabadje, entraron, perdón, Cara Juliá, Graham y luego también Alexia y Aitana. Y hubo dos goles más. El 0-3 lo marcó Pina de penalti. Otro penalti, en este caso Sulica Nazaret, que es un penalti residual, pero es penalti. Porque al final Kika en el remate no remata cómoda porque la jugadora del Levante la traba. Luego es verdad que, claro, la gente puede pensar, bueno,
el golpeo no le molesta, no, pero después no puede continuar con el pie bien porque le golpea la futbolista del Levante. Es un contacto residual, pero en mi opinión es un contacto que es penalti. Lo lanza Pina y en este caso sí que lo acierta y marca ese 0-3 del partido. Y luego, pues el tramo final del partido, marcó un 0-4 el Barça, anulado por un fuera de juego inexistente de Aisa Camara, una jugada que se inicia en banda derecha, recibe la cantina del Barça claramente habilitada y luego acaba en gol de Vicky López, que bueno, pues aquí es un error garrafal de la colegiada, que bueno, es verdad que con 0-3-0-4 no hubiera cambiado mucho para el Barça, esperemos, porque siempre puede pasar que en una vez final de temporada te pueda perjudicar, y al Levante, pues bueno, un gol más, un gol menos, que tampoco es que sea poca cosa, que tal y como está el Levante, tampoco está para regalar goles y tal. Aquel que es un error muy grave, que yo no entiendo. Primero, porque en directo te puedes equivocar, pero con la Claro, claro. repetición y el FVS, yo no comprendo cómo puede haber fuera de juego ahí. Es que ya no es que no tenga la herramienta, sino que no se sepa utilizar. Porque hemos comentado en esta jornada otros goles, como por ejemplo el penalti del Dux o el gol de Mónica Hickman, que, bueno, la herramienta igual no te permite del todo verlo, pero aquí se ve clarísimo, es un error incomprensible. Claro, sí, sí. O sea, sabemos que el fútbol, pues puede haber errores. El FVS, pues viene para ayudar e intentar corregirlos cuando se puede. Efectivamente, en el partido del Madrid contra el Dux, la tecnología daba para lo que daba y no dejaba claro si era gol o no era gol, pero aquí es que yo creo que se ve claramente, o sea, en cualquier toma de televisión se ve que Aisha no está en fuera de juego, está perfectamente habilitada. No caigo ahora mismo por qué jugadora del Levante es la que la habilita, que Yo está tampoco. bastante más adelantada que ella, pero es que me parece un error garrafal que la árbitra vaya al FVS, ves la imagen igual que la estamos viendo todos, o sea, es que hay algunas que sí que dices, vale, sí, pues se necesitaría tirar líneas para ver si está en posición, si está justamente en la línea con respecto a la última defensa, pero es que ahí se veía claramente, o sea, Sí. no entiendo que se tomase esa decisión, pero bueno, al final no perjudicó, no influyó en el partido, más allá que en eso que comentabas del goal average de cara a, pues a un futuro, tanto a favor como en contra para los dos equipos, ¿no? Sí, luego marcó otro gol más el Barça en un penalti sobre Alexia, también muy claro, el penalti, lanza bien Alexia, lo marca. Comentaba que antes Fran, que estuvieron hablando un poco entre bromas ella y Ana Álvarez antes del penalti, que bueno, luego también hubo ese gesto cariñoso de Alexia hacia la portera canterana del Levante, por la que nos pregunta Fran que si la vemos en un futuro para estar en la selección. A ver, ¿por qué no? Está ahora mismo en su edad, era su 17, llegará a su 19 y es verdad que ahora hay un escalón tan grande que no tenemos el sub-23 para poder probarla, sí que está el sub-20 a nivel mundial, pero bueno, es verdad que en un futuro, pues, ¿quién no puede decir que no? Evidentemente el nivel está muy alto en España en cuanto a porteras, porque ahora mismo la portera titular es Catacoe, luego están Anclares, que es la siguiente, y luego está Unate, que tiene 20 años o 19 años todavía, y que está ya llegando a las puertas de ser titular. Luego está por debajo, porteras como Arrula, porteras como Laia López, porteras también futuribles como puede ser la propia Ana Álvarez, pero es que el nivel está muy, muy alto. Al final el nivel en España en la portería es muy, muy bueno y que pueda estar en un futuro. Pues sí, es verdad que ayer se la vio muy buenas hechuras, con paradas de mucho mérito, de buenos reflejos, también tiene una buena talla como portera, es una portera alta, y eso evidentemente también es una ventaja de cara a balones aéreos, pero claro, es que decir que esta jugadora va a jugar con España absoluta en un futuro, pues podría ser, pero ahora mismo es aventuraros muchísimo. Y con el Levante esta temporada, yo creo que si no hay problemas con Coronado, no va a jugar, salvo, pues eso, que a lo mejor llegado un momento quiere apostar el Levante por ella porque Coronado no va a jugar. También está Tarazona, que no olvidemos que está en la plantilla, aunque está lesionada del tobillo. Pero vamos, como tercera portera, yo creo que la veremos muy poco. Poquito, sí, sí. O sea, el Levante tiene la suerte de tener tres porteras de bastante nivel y las tres bastante Ya le jóvenes, de hecho. O gustaría al sea, Levante porque tener ese nivel en Tarazona otras y posiciones.
Ya, eso sí, eso es lo malo. Cuando tu portera suele ser la mejor en cada uno de los partidos, no hablo especialmente bien de las tareas a labor defensiva del resto del equipo, pero sí, sí, o sea, en cuanto a nivel, las tres son muy jóvenes, tienen bastante talento, bastante confianza en sí mismas, ¿no? O sea, ayer una jugadora que hemos dicho tiene 17, 16 años, 17. que se midió con todo el poderoso Barça, ¿no? Sí. Y hizo algunas paradas de muchísimo mérito. Esa, la primera en el minuto, pues no sé, al iniciar el partido, Primera que jugada fue a un Pino. paradón. Sí, 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 o sea, fue un paradón bueno, ya eso venía enseñando un poco, pues que no lo iba a poner nada fácil, que no le iba a temblar el pulso, no se iba a poner para nada nerviosa y bueno, o sea, hizo lo que pudo. Es cierto que, vale, recibes 4 goles del Barça, pero dentro de lo que cabe tampoco son muchos exacto. goles, o sea, ante un equipo que viene goleando casi, casi jornada tras jornada. Así que bueno, si será la futura portera de España o no de aquí a unos años, pues puede ser, o sea, se supone todas las jugadoras potencialmente aspiran a Claro, ello, ¿no? Y ella, exacto. pues siendo una de las titulares en categorías inferiores, apunta a ello, pero hay que tener paciencia, eso siempre es la clave. No se Exacto. puede tener prisa con este tipo de jugadoras y dejar que progresen, que crezcan y que disfruten del fútbol también. No, por supuesto, y también que crezcan a nivel personal, porque son niñas muy jóvenes. Todavía pues tienen mucho que aprender Ana Álvarez y ayer, aunque hizo un partido muy bueno, pues bueno, no es lo normal para una jugadora de su edad jugar ayer contra un Barça encima debutando. Y también debutó ayer en la temporada con el Levante, como comentó antes, Gemma Oliveres, la jugadora ex del Betis, que se lesionó con el Betis la temporada pasada y ha estado hasta lesionada de la rodilla. Afortunadamente ya ha podido regresar y es una jugadora que, claro, es verdad que se la espera con bastante urgencia porque en el Levante faltan jugadores en el centro del campo con calidad como ella tiene. Evidentemente, Sí. claro, ahora pensamos el nivel que puede dar Gemma Oliveres para que el Levante mejore, pues tiene que ser muy alto y muy pronto, porque evidentemente es una jugadora que acaba de volver de lesión, le va a costar coger un buen nivel y el Levante, pues en esa posición le falta mucho. En este partido en concreto no es el baremo, pero toda la temporada hemos comentado que el Levante dentro del campo le falta mucho talento, a nivel ofensivo, salvo Erika no hay más. Es que no hay más. Es que Agama no está aportando. Y luego, pues que muchas veces las que marquen o las que generen ataque, pues sea un lateral, o sea una central, o sea un centrocampista, pues habla de que en ataque, pues no hay más. Entonces, pues en ese punto el Levante toda la temporada lleva que no encuentra sensaciones. Ayer, pues un partido positivo para no hundirse y sobre todo ver un poco un equipo guerrero, pero ya después del parón volverá un poco su realidad jugando contra el Athletic Club, un equipo que viene en dinámica positiva y que no vamos a ver qué tal se le da. El Barça sigue líder con 33 puntos, con esa diferencia de 6 sobre la Real y sobre el Real Madrid de 7 puntos. De momento, después de 12 jornadas, el Levante, como decimos, último con 2 puntos, aún no han ganado. Y está 7 de la salvación, lo cual son 3 partidos. Comentaba aquí Frank que está el dato que Erika lleva 2 de los 3 goles del Levante, creo que es, o 3 de los 4. Creo que es alguno más. Creo que ha llegado a meter 5, creo que son el Levante, porque metió un día 2 al Tenerife, pero bueno, el Levante lleva, creo que son 3 Erika, y luego hay otro de Gabaldón y otro en propia puerta. Es que con esos números es muy difícil poder mantenerte. Defensivamente está mejor el equipo, pero no te da el nivel de poder competir, al menos por ganar, que es lo que tiene que hacer este equipo, porque ya no vale solo empatar, sino que tienes que ganar. La diferencia de puntos es muy grande con el Alama y estás obligado ya a reaccionar. Así que nada más en cuanto a la jornada, creo que hemos comentado todo lo que pasó. Si hay algo más que tenemos que comentar, también por supuesto os invitamos aquí en el chat a que no lo dejéis. Y fuerte abrazo, hasta la próxima, adiós.